Muy bien, dice la escritura en Efesios capítulo 1, versículos 1 en adelante. Dice, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Número 3, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una vez más, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en él, perdón, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo altamente favorecidos en Cristo Jesús, que es el amado. Así es que Dios en su propósito, Dios en su estrategia redentora, Dios en el diseño que Él preparó de antemano para que tú y yo pudiéramos vivir aquí y ahora, después de haberlo conocido, es decir, después de haber conocido a Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, el diseño de Dios es que tú y yo podamos experimentar la vida abundante de Cristo y podamos vivir en lo mejor de Dios. ¿Cómo podemos resumir esto? Cuando nosotros usamos la palabra, y no solo que la usemos, sino que la conocemos, la entendemos y la creemos. Bendición. Cuando sabemos que Dios ya nos bendijo y que tenemos su bendición en nosotros, entonces todo se hace completamente diferente. Todo empieza a tornarse de la manera en la que Dios nos llamó a vivir. Cuando entendemos, creemos y recibimos la bendición que Dios ya nos otorgó, nos concedió, nos dio en Cristo Jesús, nuestras vidas son transformadas. Recuerde que la bendición de Dios tiene que ver con la bondad, la plenitud, la gracia, la verdad, la salvación, la bendición, la restauración, la salud, el bienestar, todo lo que Dios preparó de antemano para que tú y yo pudiéramos experimentar aquí y ahora y en la eternidad con Cristo. Aquí y ahora con Cristo, a través de la palabra y de su Espíritu Santo, y en una eternidad por siempre con Cristo Jesús. Así es que es muy importante que podamos entender que la bendición ya nos fue dada y todo creyente nacido de nuevo ya fue bendecido y la bendición permanece en ti. No es lo mismo decir que Dios te bendiga o desear que Dios te bendiga como un hecho que esperamos que suceda en el presente futuro, a entender y creer que Dios ya nos bendijo y que la bendición permanece en nosotros. También es muy importante entender que si Dios decidió bendecirnos, la bendición no se va, porque la bendición está unida, está relacionada perfectamente, está intrínseca en la salvación que tenemos en Cristo, en el Espíritu que nos fue dado en Cristo Jesús. La bendición es parte de lo que Dios ya nos otorgó y lo que Dios nos dio, Dios no nos lo quita, permanece en nosotros. Ahora, es muy importante entender no solo las características de la bendición, esto que estamos hablando acerca de la bendición, su significado, lo que la palabra de Dios dice acerca de esto,
Pero es muy importante que entendamos que las cosas no suceden de manera automática. ¿Y a qué me refiero? Sería muy irónico. Inclusive este ejemplo que le voy a poner sería un ejemplo, inclusive podríamos juzgarlo como irrisorio, como ilógico, como incapaz de que pudiera suceder. Pero mire, imagínese usted que están papá y mamá en casa, en una casa en donde no hace falta nada. Lo que los niños pequeños requieren de papá y mamá, lo primero que los niños requieren de papá y mamá, y estoy hablando de pequeñitos, de prácticamente salidos de sus 6 meses de nacimiento, no estoy hablando de bebés, sino ya de niños, de niños muy pequeños, es por un lado la seguridad que sienten de sus padres, el amor que sus padres les dan, pero también la alimentación. Así es que sería muy ilógico, muy loco, muy irrisorio, muy tonto pensar que un ejemplo como este pudiera suceder. ¿Qué ejemplo? Imagínese que este padre y esta madre tienen toda la bendición. No solo le dan vestido, techo, amor a sus hijos, pero preparan mesa para que sus hijos sean nutridos de la mejor manera. La mesa está servida, la mesa está puesta, todo está puesto para que los hijos vengan. Normalmente un niño no viene y se arrodilla ante su mamá y le implora, mamá, papá, te pido por favor que si te quisieras dignar a darme un poco de alimento, un poco de bebida a este miserable, a este mendigo que te implora. Normalmente un niño no hace eso. Un niño sabe que papá y mamá lo alimentan, así es que un niño prácticamente en estos términos sucede. Un niño le exige, le demanda a papá y a mamá que lo alimenten. Así es que imagínense en casa, papá y mamá, toda la provisión, la mesa está servida. Y los niños, hijos de papá y mamá, sentados en la sala y no se quieren acercar a la mesa. Papá y mamá los llaman, vengan niños a comer, vengan a desayunar, vengan a cenar, la mesa está servida y los niños se resisten, no quieren venir a la mesa. Y después empiezan a platicar entre sí. Oye, es que tenemos hambre. Oye, es que quisiéramos comer. Oye, sería irrisorio que los niños clamaran a papá y a mamá y les dijeran, papá y mamá, denos de comer. Papá y mamá, tenemos hambre. Papá y mamá, queremos que nos alimenten aunque sea un poquito. Cuando papá y mamá les acaban de decir y los niños están viendo que la mesa está servida, que todo está listo para que ellos vengan a satisfacerse, a nutrirse, a saciarse. El mismo Señor, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra que les dio hasta que ellos quisieron. Comieron hasta que ellos quisieron, inclusive hasta que se hartaron. Pero en la necedad hay creyentes, hay cristianos que profesan ser cristianos que viven como este ejemplo que estamos hablando, que la mesa está servida. El mismo Salmo 23 dice, tú aderezas mesa, aunque haya angustiadores y aunque haya adversidades alrededor de mí. Tú, Señor, que eres mi Padre, eres mi pastor y que nada me falta, tú aderezas mesa. Aún en cualquier circunstancia, me preparas mesa para saciarme, para alimentarme. Pero hay muchos cristianos que por su ignorancia a la palabra, por su incredulidad o por su religiosidad, no entienden estas cosas y se comportan como uno de estos niños, de este ejemplo irrisorio, pero en la realidad no hay cosa más loca, no hay cosa más testaruda, no hay cosa más ilógica, no hay cosa más negligente que un hijo de Dios no conozca la palabra, no conozca que Dios ya nos bendijo y que por lo tanto
se incline a mendigarle a Dios para que le dé lo que Dios ya le dio a manos llenas en Cristo Jesús. Así es que es muy importante que entendamos esto, porque no se trata de juzgar a los creyentes, no se trata de que los creyentes se sientan mal por estas palabras, porque Dios nos ama y es lo que importa. Pero se trata que el creyente entienda, conozca y crea correctamente para que viva en la bendición de Dios, que viva a la manera de Dios. Bien, así es que ahora le voy a pedir que me acompañe a Proverbios. Y vamos a leer un versículo ahí en Proverbios. Y acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 10, versículo 22. ¿Qué características tiene la bendición que Dios ya nos dio por gracia en Cristo Jesús? ¿Qué característica tiene la bendición que Dios ya nos dio en Cristo Jesús y fue por su gracia? No fue por nuestros méritos, no fue por nuestra manera de hacer las cosas, no fue por nuestro comportamiento, ni por nuestra santidad, ni por nuestra devoción, ni por nuestro ahínco, ni por nuestra participación, ni por nuestro servicio a otros. Por gracia, fue por gracia. Y dice así, la bendición del Señor es la que enriquece. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con la bendición. Dios no añade tristeza con la bendición. Dios no añade tristeza con la bendición. El creyente desafortunadamente ha malinterpretado, ha aprendido mal acerca quizá de otros o quizá en sí mismo, pero religiosamente, por a veces quizá por cultura religiosa, porque así le enseñaron los padres de los padres a los hijos y se fue por 1, 2, 3, 4, 5 generaciones. Que a veces la bendición hay que conseguirla con esfuerzo, con tristeza, con trabajo, con devoción, con ahínco, con ayuno, con obediencia, con santidad, con la lectura de la Biblia, con disciplina, con sufrimiento. Pero esto es completamente antibíblico. Te podría decir que el que piensa así está confiando, está siguiendo los principios del espíritu del anticristo. Porque la bendición nos fue dada por gracia en Cristo, porque tú y yo vivimos no en el pacto de Adán, no en el pacto de Noé, no en el pacto de Abraham, no en el pacto de Moisés, no en el pacto de David, sino en el nuevo pacto en Cristo Jesús, en donde fue hecho por el Padre y por el Padre perfecto, el Hijo perfecto, y en donde tú y yo simplemente somos beneficiarios. Un pacto que no puede ser quebrantado, porque el Padre y el Hijo son perfectos y ellos establecieron el pacto. Y tú y yo solo a través de la fe podemos apropiarnos, podemos beneficiarnos de este nuevo pacto, porque este pacto fue diseñado para que tú y yo pudiéramos tener entrada a esta preciosa gracia en este pacto a través de la fe en Cristo Jesús, por lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que la bendición de Dios enriquece. La bendición que proviene de Dios enriquece. La fuente de la bendición es Dios, Dios Padre. Y nos la entregó en Dios Hijo, Jesucristo. Y nos fue otorgada a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo mora en nosotros. Y fue diseñada para que se manifieste a través de la fe. Así es que el Padre, a través de lo que hizo Jesús, nos bendijo. Y el Espíritu Santo nos atribuyó, trajo, le fue concedido, o más bien el Espíritu Santo le fue otorgada la tarea de darnos a conocer lo que ya nos fue concedido respecto a la bendición. Primera de Corintios 2:12 dice que tú y yo recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. ¿Por qué nos ha sido concedido? Por la justicia de Cristo.
¿A través de qué nos fue concedido o nos podemos apropiar de esta bendición? A través de la fe. Y la fe no es algo subjetivo. La fe no es algo milagroso. La fe no es algo que nos encontramos o que compramos. La fe nos fue dada como un don de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros. El paquete completo de la salvación incluye la medida de fe y la fe se activa en nuestras vidas a través de la palabra, del oír la palabra, del oír la palabra, de el oír la palabra, de conocer la palabra, permanecer en ella, entenderla y creerla correctamente, conocer la verdad hasta alcanzar la plena libertad. Y alcanzar la plena libertad del Señor Jesucristo cuando habló estas palabras en Juan 8, que dijo, permanezcan en mis palabras y entonces conocerán la verdad, serán mis discípulos, conocerán la verdad hasta que sean libres. Cuando Jesús se refiere a esa libertad es por causa de la bendición que había de ser otorgada a todos los creyentes una vez que Jesucristo hubiera resucitado y que los creyentes hubieran depositado o creído en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y en la persona divina, maravillosa y preciosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza con ella. Hay muchos salmos que hablan acerca de las bienaventuranzas. El mismo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte habla de las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado se relaciona muy de cerca con la característica que ahora tú y yo tenemos en Cristo. Por ejemplo, el Salmo 112 dice, bienaventurado aquel. El Salmo 101 dice, bienaventurado aquel que confía en la palabra, que medita en la palabra, que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. En el Salmo 112 dice de la misma manera. Aquel que se deleita en el Señor, en la ley del Señor, es bienaventurado. Y esta palabra está relacionada con lo que Dios dice de nosotros ahora. Para Dios expresarnos que somos bienaventurados, porque en el Salmo 1 y en el Salmo 112 la condición es la palabra. En Efesios leímos ahorita que la condición es la fe. La fe viene por el oír la palabra. En el Antiguo Testamento, si no entendemos y leemos correctamente, tal parece que hay muchas obligaciones, condiciones para que uno sea aventurado. Perdón, para que uno sea bienaventurado. Pero si estamos en el nuevo pacto, tenemos que entender que tú y yo somos bienaventurados no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pero para expresarlo de una manera práctica, yo le diría lo siguiente, tú y yo somos altamente favorecidos en Cristo Jesús el amado. ¿En dónde somos altamente favorecidos? En nuestro espíritu. La bendición o la bienaventuranza se relacionan, o déjeme lo pongo de esta manera, la bendición empieza en nuestro espíritu, en los lugares celestiales, con quien estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Leímos en Efesios 1 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, vamos a usar estos términos. La bendición se encuentra en el ámbito espiritual en nuestras vidas, en nuestro espíritu, en nuestro nuevo espíritu nacido de nuevo, valga la redundancia. Y somos altamente favorecidos en nuestro espíritu. Pero la idea es que esa bendición y ese favor que Dios nos dio no solo se quede ahí, porque si solo fuera para el ámbito espiritual, entonces el Señor nos salvaría y de inmediato nos llevaría a su presencia para no sufrir, para no estar en peligro, para no pasar desadvertidos o para sucumbir ante cualquier adversidad. Pero no es así, sino que el diseño de Dios es que todo lo que nos concedió por gracia en Cristo Jesús, la bendición y el favor, la gracia y su justicia, puedan manifestarse en esta vida. No solo para que tú seas bienaventurado en todas las cosas, sino para que alcances a muchos, para que también tengan la oportunidad de venir a conocer a Cristo, de que reciban la bendición, de que reciban
la abundancia de gracia, la justicia de Cristo, el perdón de sus pecados y que puedan ser salvados y que también la bienaventuranza se manifieste en sus vidas. Así es que, bienaventurado podríamos hablar de lo que se manifiesta en este mundo natural a través de nuestras vidas. Muchas veces hablamos de la bendición y muchas veces vemos con nuestros ojos quién es bendecido y quién no es bendecido, pero muchas veces la manera de juzgar es incorrecta porque muchos hablan de que es una persona bendecida por lo que aparenta, pero no conocemos el corazón. Así es que la bendición no solamente está en el exterior, en lo que está en el cuerpo, en lo que está en nuestros bienes o en nuestras posesiones, pero la bendición también debe de impactar, transformar nuestra alma. En otras palabras, todo lo que nos fue dado por gracia y que se encuentra en nuestro espíritu, la bendición, el favor de Dios, es para que se manifieste en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestras circunstancias, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestros hechos y que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Este es el propósito de Dios para el creyente nacido de nuevo. Así es que ser bienaventurado tiene que ver con ser prosperado y ser prosperado tiene que ver con alcanzar lo más alto deseado. La bienaventuranza tiene que ver con la prosperidad y la prosperidad tiene que ver con alcanzar lo más alto deseado. ¿Por qué le digo esto? Porque así como Dios nos bendijo, así como Dios nos ha dado favor, así como Dios nos ha concedido todas las cosas en Cristo Jesús, no se pueden manifestar de manera automática. La salvación y la eternidad con Cristo, usted, es suya. Nadie se la va a quitar. Si usted no es un creyente nacido de nuevo, nadie le va a quitar esta bendición. Pero en este mundo natural, las cosas no se manifiestan de manera automática. Necesitamos la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Necesitamos la palabra. Lo hemos dicho una y otra vez. Necesitamos renovar nuestras mentes con la palabra. Así es que le voy a pedir que me acompañe ahora a Romanos capítulo 12. Ayúdeme a buscar Romanos capítulo 12 y vamos a leer a partir del versículo 1. 3 versículos muy importantes en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos llamó a vivir para Él. Dios nos llamó a ofrecernos a Él. No a este mundo, no a la vanagloria de la vida, sino a Él. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quien nos transforma es la palabra, quien nos transforma es el Espíritu. Pero el Señor tal parece que nos dice que nosotros debemos transformarnos. ¿Por qué? No es que nosotros tengamos el poder de hacerlo, como muchos dicen por ahí, pero el hecho está en que no podemos ser transformados por la palabra y por el Espíritu de Dios si no renovamos nuestra mente con la palabra, si no renovamos nuestro entendimiento con la palabra. Así es que la responsabilidad de renovar nuestra mente es tuya y mía al poner la palabra delante de nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestra boca e insistir y meditar hasta que nuestro sistema de pensamientos que van conforme a este mundo, que van conforme a huecas sutilezas, a falsas filosofías, a cosas contrarias a la palabra, sean erradicadas de nuestra vida, nuestras mentes sean limpiadas y la palabra sea implantada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que la palabra sea sembrada en el corazón y cuando es sembrada en el corazón, los sistemas de pensamiento que van a dirigir nuestras vidas va a ser la palabra del Señor. Entonces la fe va a manifestarse. Así es que dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Muchos cuando hablan acerca de la voluntad de Dios piensan, o lo primero que piensan es, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Cómo Dios quiere que le obedezcamos? Santidad, disciplina, ayuno, oración, cargas. Ese es un pensamiento de ley. Ese es un pensamiento de siervo. Ese es un pensamiento de mendigo. No es un pensamiento de hijo. Un hijo no piensa acerca de sus padres en disciplina. Un hijo no piensa acerca de sus padres en obligación en servir a sus padres. Un hijo piensa acerca de sus padres en seguridad, en provisión, en amor, en compañerismo, en comunión, en bendición. Así es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo primero que tenemos que empezar, o lo primero que tenemos que pensar, es lo que describe aquí la Escritura. La voluntad de Dios es
buena, agradable y perfecta. Por eso el apóstol Pablo nos incita o nos insiste de que debemos de pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, que tiene virtud alguna, que es digno de alabanza. Filipenses nos dice la escritura esto. Así es que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos del corazón de Dios, hablamos de la provisión de Dios, hablamos de la bendición, de la bienaventuranza de Dios, porque dice la escritura, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, es el corazón de Dios, es el compañerismo de Dios, es la protección de Dios, es que Dios quiere que nos hagamos sus confidentes, que tengamos confianza en Él, porque Él es nuestra provisión, es la fuente de vida. Así debemos de pensar acerca de nuestro Dios y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No debemos de pensar de otra manera. Pero la bendición de Dios se encuentra aquí, y cuando el hombre creyente nacido de nuevo no tiene la fe, no tiene la palabra, se encuentra acá y no puede vivir en la bendición porque no tiene fe. Por eso hemos insistido una y otra vez que debemos de caminar por fe, porque el justo por la fe vivirá, para que se remonte a vivir en lo mejor de Dios. Y lo mejor de Dios no estoy hablando comparado a lo que el mundo piensa que es tener lo mejor de la vida. El mundo juzga de una manera cómo es vivir mejor, y el mundo tiene sus características y sus circunstancias que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Vivir en lo mejor de Dios es vivir en la confianza, en la plenitud de Cristo, en la vida abundante de Cristo, totalmente perdonado, perfectamente justificado, completamente sanado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor. Eso es vivir en lo mejor de Dios, experimentando esa seguridad en el corazón, esa firmeza, esa, como leímos en la escritura, que dice que el justo es como el león, que siempre está seguro y confiado en sí mismo. Así es el león. Esa naturaleza Dios puso en el león. Pero ahora el Señor nos dio un espíritu no de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Después dice el versículo 3: por la gracia que me es dada, dice el apóstol Pablo, a cada cual que está en vosotros, no tenga más alto concepto de sí, sino el que debe tener, pero piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Tú y yo tenemos la medida de fe. No habla de una medida de fe o diferentes medidas de fe. La medida de fe que el apóstol Pablo tenía, la medida de fe que el apóstol Pedro tenía, la medida de fe que los primeros creyentes en la iglesia primitiva, como se le llama, tenían. La fe que todo creyente tiene es la fe que Cristo Jesús nos dio. Hebreos 12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Efesios 2 dice que la fe es un regalo de Dios. Así es que la medida de fe es la misma, la tuya, la mía, y el apóstol Pedro le dice, esta medida de fe es tan preciosa como la nuestra. La fe de ustedes es tan preciosa como la nuestra. Así es que la medida de fe es suficiente para vivir en lo mejor de Dios, para vivir en la abundancia de la vida de Cristo. Pero la medida de fe no significa que voy a operar de manera automática a favor tuyo, no. La medida de fe tiene que operarse a través de la palabra para que la fe se active, para que la fe empiece a manifestarse, para que la fe empiece a dar resultados, necesita la palabra del Señor. La fe, digamos que es el elemento, es el recurso, es la herramienta, es el apóstol, el mismo Señor Jesucristo acerca de la fe la relaciona como un siervo. La fe es espiritual. Así es que la fe viene, la fe se activa, la fe empieza a ejercitarse a través de la palabra. Entre más palabra tengas oportunidad de meditar y permanecer en ella, más fe va a activarse en su vida. Si tú tienes 1,000,000 de palabras de la Biblia meditando, tienes una oportunidad muy grande de caminar en una fe fuerte, ejercitada. Si tú en lugar de 1,000,000 de palabras tienes 1,000,
pues vas a tener menos oportunidad para que tu fe se active o para que tu fe esté fuerte. Si tú en lugar de 1000 tienes 100 palabras que meditar, pues entonces tu fe va a tener menos oportunidad de estar fuerte. Si tú tienes solo 10 versículos en los cuales meditar, déjame decirte que estás en peligro de sucumbir, de que tu fe naufrague. Y si tú tienes un versículo o ningún versículo en el cual puedas meditar, en el cual puedas hacer referencia, que no puedas entenderlo, porque cuando hablamos de estos versículos no hablamos de que te aprendas de memoria los versículos, hablamos de que tú escuchaste la palabra, que tú leíste la palabra, que tú la meditaste, la escudriñaste y que el Espíritu Santo la hizo viva en ti. Cuando leemos la palabra, cuando leemos la escritura, necesitamos estar conscientes de que la palabra es viva y que no voy a ir a leer la palabra como algo exclusivamente racional o mental o como cumplir un objetivo. No, voy con la esperanza, con la expectativa, con la oportunidad de que el Espíritu me revele. Y si necesito leer 10 veces un versículo hasta recibir revelación, lo voy a leer 10 o 20 o 30 hasta que la palabra se haga viva. Porque la palabra viva es la que manifiesta la fe, es la que activa la fe. Así es que es muy importante que entiendas esto. Y estoy hablando solo de ti. Tú y yo no podemos compararnos en uno en otro. Yo puedo tener 1000 versículos meditados y tú puedes tener 100 versículos y a lo mejor tu fe es más fuerte que la mía, porque somos diferentes. Pero estamos hablando de uno solo, de ti o de mí. Si yo tengo 1,000,000 de versículos meditados y vivos en mi vida, mi fe es fuerte. Si tengo 1000, es fuerte, pero tengo menos posibilidad que si tengo 1,000,000. Si tengo 100, tengo menos oportunidad que si tengo 1000. Y si tengo 10, estoy a punto de sucumbir. Por eso la palabra es esencial en nuestras vidas y la medida de fe, ahí está, lista para ser activada, para ser llenada por tantas palabras de verdad. Por eso el Señor Jesucristo decía, permanezcan en mi palabra. Bien, y vamos a leer otra escritura que está en Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer Gálatas y aquí es muy importante que entendamos algo. El libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, fue una carta que su característica esencial o más importante acerca de la razón por la cual Pablo escribe a los Gálatas es para corregirlos, para corregirlos. Hay una diferencia entre exhortarlos y corregirlos, según el apóstol Pablo escribe, según el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo exhorta, se refiere a que el creyente debe entender lo que ahora es en Cristo y que debe de dejar de vivir en las cosas de la carne. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhorta a que si alguien robaba, ahora trabaje con sus manos para suplir sus necesidades y las necesidades de aquellos que están en necesidad. El apóstol Pablo exhorta a que si alguien vive en adulterio o en fornicación, entienda que el Espíritu Santo ahora somos templo del Espíritu y que no debemos cometer tales pecados porque pecamos contra nuestro cuerpo cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero esa es una exhortación. La exhortación no trae condenación. La exhortación hace referencia al contraste entre lo que ahora somos en Cristo y cómo debemos de vivir para Cristo. Pero la corrección es diferente. La corrección que utiliza el apóstol Pablo es cuando el hombre creyente nacido de nuevo regresa a la ley de Moisés, a los mandamientos de hombres, a querer agradar a Dios y vivir bajo mandamientos. Eso es corregir. El apóstol Pablo corrige porque dice, no están viviendo en su carne, en el sentido de cuestiones culturales que no habían entendido, no. Habiendo conocido la palabra, quieren regresar ahora a los mandamientos, a las obediencias de los hombres para agradar a Dios. Y esto es completamente equivocado porque menosprecia, porque invalida, hace vana la fe de Cristo, la cruz de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo le habla a los Gálatas
con una actitud de corrección para que entiendan que no es a través de la ley de Moisés, pero es de la gracia, la justicia y la verdad de Jesucristo. Así es que empieza el apóstol Pablo hablando muy fuerte a los Gálatas y dice en el versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Cuando habla de la verdad, habla de la palabra de Cristo. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o lo recibiste por el oír con fe la palabra? ¿Tan necios sois? O sea, aquel que conociendo la palabra se sujeta a la ley de los hombres, cuando hablamos de la ley, muchos dicen, no, no, es que yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, yo no estoy bajo los 10 mandamientos, pero sus vidas están comprendidas, o ellos comprenden la palabra como si estuvieran en la ley. En la mayoría de los creyentes que dicen que están en la gracia y que no están bajo la ley, se sienten condenados cuando se equivocan. Entonces están bajo la ley, porque la ley es la única que condena. La ley causa que el hombre entienda su pecado, reconozca su pecado, vea que es un pecador y el pecado lo que hace es condenar. Y la gracia, dice el que está en Cristo, no hay condenación. La gracia y la verdad y la justicia de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que fuimos perdonados y la culpa y la condenación no es parte de nosotros, pero el creyente necesita entender este concepto y creerlo y vivirlo. Así es que no solo decir, estoy bajo la gracia, pero aunque estén bajo las gracias, sus corazones y sus pensamientos son pensamientos como si estuvieran bajo la ley. Y aunque no profesan los 10 mandamientos, inclusive a lo mejor ni los conocen, viven conforme a la ley. Mire, en la iglesia cristiana hoy en día hay muchas costumbres católicas. Martín Lutero y aquellos que estuvieron en el tiempo de Martín Lutero, que les llamaron los protestantes, que protestaron en contra del catolicismo, ellos eran católicos, y que introdujeron la iglesia moderna, es decir, la iglesia de los últimos años. La iglesia de los últimos años tiene muchas cuestiones culturales que provienen de la iglesia católica. La influencia del catolicismo en el cristianismo es muy alta. Asimismo, los mandamientos y este sistema de pensamiento es abismal en la iglesia. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la palabra y que el Espíritu de Dios nos revele la gracia, la justicia, la verdad, la libertad que tenemos ahora en Cristo. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas os habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas o milagros entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o los hace por el oír con fe? Los milagros tienen que ver con el poder de Dios manifestado a favor de alguien o de algunos que trastorna, que desafía las leyes naturales que Dios ya estableció, como los milagros que Dios hizo a través de Moisés en el pueblo de Egipto. Y los milagros hoy en día se malinterpretan, porque los milagros no es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Los milagros o a través de los milagros no es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Le voy a poner un ejemplo. Los milagros son para la gente que vive en este nivel y que estando en una crisis necesita un milagro. Así es que va por un milagro, alcanza el milagro y vuelve a vivir su vida normal en este nivel. Un milagro siempre se requiere por causa de una crisis. ¿Usted cree que Cristo murió por nosotros para que nosotros viviéramos de crisis en crisis, para estar viviendo de milagro tras milagro? No.
¿Cuál fue la manera que Dios diseñó para el creyente nacido de nuevo? Que aprendiéramos, permaneciéramos en la palabra, conociéramos la verdad, viviéramos en la libertad para vivir no en este nivel para requerir milagros, sino en el nivel de lo mejor de Dios, para nunca vivir en crisis, para nunca vivir en crisis, para estar plenos y completos en cada una de las áreas de nuestra vida. Y aunque Dios no se enoja porque el creyente vive en este nivel, Dios no te condena, Dios te sigue amando igual, pero no fue el diseño de Dios de Él mismo para ti, sino que Dios quiere que vivas en el nivel de lo mejor de Dios, de la palabra de Dios. Pero si tú quieres vivir aquí, no importa. Dios te sigue amando igual, pero tú vas a sufrir, porque tú vas a estar viviendo de crisis en crisis. Pero un creyente que vive aquí difícilmente puede alcanzar un milagro, porque el creyente que vive en este nivel no tiene fe, tiene mucha incredulidad. Por eso los milagros, la mayoría de las veces, los reciben las gentes que son apenas creyentes y los reciben a través de personas que ministran y que tienen el don de señales, prodigios y milagros. Pero cuando tú vives en lo mejor de Dios y estamos enfrentando cualquier adversidad y siendo vencedores y victoriosos, y aún en esta bendición requieres de un milagro, tú tienes la fe para conseguir el milagro. Pero no es la vida la que Dios nos llamó a vivir de milagro tras milagro. Pero la idea es que los milagros vengan en tu vida, pero para que tú seas el canal, para que otros reciban milagros a través de ti. Porque el Señor Jesucristo dice en Marcos 10, estas señales seguirán a los que creen. En sus manos, dice, tomarán serpientes y no les harán daño. Hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Son del creyente hacia el incrédulo, del creyente hacia el necesitado, para ser alcanzado. Así es que el diseño de Dios es que tú vivas en la bendición para que puedas otorgar bendición a otros, para que seas el canal de bendición para que el poder de Dios se mueva a través de ti. Un milagro no es pleno y un milagro es temporal. Digamos que si una persona está enferma o tiene un problema financiero y tiene 10 deudas, pero tiene una muy grande, a lo mejor Dios hace un milagro y causa que su deuda más grande sea liquidada, pero sigue teniendo las 9 deudas. Y si vamos a suponer que la gran deuda, Dios hace un milagro y queda pagada, pero si este hombre sigue siendo negligente y se sigue endeudando, mañana va a tener una gran deuda si es que el milagro fue temporal. Y no es pleno porque si alguien necesita ser sanado de su vista, pero también tiene un problema en sus pies y tiene un problema en sus riñones y tiene un problema en sus brazos y tiene un problema en su cabeza y tiene un problema en sus oídos. Puede que el milagro nada más sane su vista y lo demás no. Así es que un milagro es después de una crisis, un milagro es temporal y un milagro no es pleno. Pero cuando tú y yo aprendemos a vivir en la bendición de Dios, vas a vivir pleno, permanente, no temporal, permanente. Y las crisis, como dirían en mi pueblo, van a valer sorbete, te van a hacer los mandados, porque tú viviendo en lo mejor de Dios sabes que eres más que vencedor. Y si Cristo es contigo, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Vamos a terminar de leer Gálatas. Dice el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por eso Abraham es el padre de la fe, porque tú y yo también creímos a Cristo Jesús y su obra terminada, y la fe nos es contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a ti y a mí, dice, de antemano le enseñó la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Tú sabías que Abraham conoció el evangelio? Dios se lo reveló. Y le reveló no solo el evangelio, sino que tú y yo íbamos a creer a través de la fe. Muchos años atrás, Abraham pudo verlo a través de la fe. No lo tocó, no lo palpó. No fue evidente en lo natural, excepto que tuvo a su hijo Isaac.
pero no pudo ver físicamente, pero por la fe, porque Dios se lo mostró que tú y yo en algún momento íbamos a venir a Cristo. Él, esperanza tras esperanza, él vio. El Señor le reveló la buena nueva, dice aquí. En ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe de Abraham son bendecidos como Abraham fue bendecido. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldito todo aquel que no permanece en las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Porque 10. Y, a ver, permítame. Sí, el 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, nadie puede justificarse por la ley ante Dios. Pero el justo por la fe debe vivir. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Cristo por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzara a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, y como tenemos un nuevo espíritu, creado, recreado, santo, justo, por eso podemos decir con libertad, somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros, somos la justicia de Dios en Cristo. Así es que la contraparte de la bendición es la maldición. Y cuando el creyente no vive en la bendición, entonces está vulnerable a vivir en la maldición. Porque mientras la bendición dice que Cristo Jesús, en Cristo somos altamente favorecidos. Y para no vivir en crisis y para ser victoriosos, cuando no vives en lo mejor de Dios, sino vives en la carne o en la ley, entonces estás vulnerable a vivir en las cosas de la ley, en las cosas de la maldición. Y aunque fuimos redimidos de la maldición, el que cree que esto no sucede va a recibir la retribución de la maldición. Porque la bendición se permanece en la bendición por la fe. Pero el que no cree, aunque sea hijo, aunque fue llamado a vivir en el nivel de Dios, puede experimentar la condenación y la culpa. Puede experimentar enfermedades que lo hacen, que destruyen las vidas, pleitos y problemas y escasez y pobreza y rechazo y depresión, porque vivir en la carne, vivir en las cosas de la carne es muerte, pero vivir en las cosas del Espíritu es vida y paz. Y tú y yo fuimos llamados. Así es que si tú y yo no vivimos en lo mejor de Dios, en la bendición de Dios, sabiendo lo que Dios nos ha concedido, entonces vamos a quedar vulnerables a que la maldición se manifieste en nuestras vidas. Y Dios nos sigue amando igual. Pero si experimentamos cosas contrarias a la bendición de Dios, y lo que es contrario a la bendición de Dios es la maldición, si experimentamos síntomas de la maldición, nos vamos a ir al cielo. Pero aquel que enfrenta síntomas de la maldición y crisis tras crisis, en la incredulidad difícilmente va a poder salir avante. Así es que se va a ir con Cristo, pero posiblemente se va a ir primero, se va a ir antes. Hay quienes viviendo en la bendición predican, exaltan y viven. Y se van con Cristo, no a los 100 años. Ha habido predicadores. Los discípulos, los apóstoles no se fueron jóvenes. Ninguno de ellos se fue joven, porque había que predicar el evangelio, pero murieron a manos de los judíos, con muertes no similares a las de Jesús, no igual a las de Jesús, pero muy similares. Pero, por ejemplo, vemos el caso de Esteban, que fue apedreado por causa del evangelio. Y él no murió viejo, él murió joven. Pero no se trata de dejar esta vida viviendo en la maldición y viviendo en la incredulidad y viviendo
siendo hijos, no entendiendo que somos hijos. Pero se trata de cumplir nuestro propósito, conocerlo, cumplirlo y completarlo. Y que Cristo venga por nosotros y nos lleve. Así es que nuestra animación es que entendamos la virtud de la bendición que ya nos fue dada y que esta bendición no se puede manifestar de manera automática. Tenemos que arrebatarla, pero no arrebatarla del cielo para tratar de cruzar los cielos, no, arrebatarla de que de aquí se manifieste a través de la fe. Enojarnos contra el mal. Es una de las virtudes que tú y yo necesitamos entender y perseverar. Necesitamos enojarnos contra el mal. Todo lo que no provenga de la bendición proviene del diablo. Necesitamos enojarnos contra el diablo, no quitar el dedo del renglón de ahí. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo no va a huir si tú no lo resistes. Tú necesitas resistir el mal al diablo de tu vida o de la vida de los tuyos. Si tú no lo haces, el diablo no se va. Pero para que tú lo puedas hacer, necesitas entender que eres bendecido, que eres hijo, que eres totalmente perdonado. Porque muchos temen hablarle al diablo. Yo recuerdo que en alguna ocasión llegué a oír, no hables del diablo, no, bájale el volumen, no te vaya a oír, no, o no nos vaya a oír y nos vaya peor. ¿Cómo? El diablo no tiene autoridad ni tiene poder. Fue expuesto, fue avergonzado, quedó debilitado sin fuerza por causa de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Y tú y yo somos más que vencedores. Y Dios dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y si Dios está de tu lado, ¿quién está contra ti? Así es que caminemos en la bendición. La bendición no entristece, sino la bendición enriquece. La bendición no añade lamentación ni tristeza con ella. Dios es la fuente de nuestra bendición. Esforcémonos en la gracia para permanecer en la bendición, sabiendo que tú ya tienes todo lo que necesitas. Echa mano de eso. Participemos con personas que profesan la misma fe. Seamos un canal de bendición para otros. Amemos a nuestro prójimo y caminemos firmes en la palabra a través de la fe para que muchos vengan al conocimiento de la verdad en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor. Te damos porque eres bueno. Bendito, bendito tu nombre. Señor, que tu sabiduría refleje, revele en nuestras vidas más y más tu diseño, tu propósito y cómo tú nos llamas a vivir en la bendición, la cual nos otorgaste por causa de Cristo Jesús, y podemos apropiarnos a través de la fe en tu palabra, en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú nos dices, Señor, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Recibiendo la abundancia de tu gracia y del regalo de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén, amén